Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Nos alegramos mucho y de todo corazón el poder estar nuevamente listos para estudiar la bendita palabra de Dios en este día. Nos regocijamos en el Espíritu del Señor. Antes de iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios en este día, vamos a elevar nuestro corazón a Dios en oración para estudiar el mensaje de su bendita palabra en este día. Amado Dios y Padre nuestro, te doy gracias por este nuevo día que nos regalas y por darnos el privilegio y la oportunidad de ponernos ante tu presencia para estudiar tu palabra, para rogarte, Señor, que tú guíes el estudio de tu palabra en este día y nos permitas entender y comprender tus verdades eternas. Te suplicamos, Padre Santo, que redarguya nuestra conciencia y nos permitas ver el camino de tu salvación, vivir para tu gloria, honrarte en todo lo que hagamos, Padre amado, porque solo tú eres digno de gloria, honra y honor. Ayúdame, Señor, para poder explicar tu palabra con rectitud y justicia y llegar al corazón de los que la escuchan. Y a los que no te conocen hoy, Señor, revélate con la luz de tu salvación y sálvales. Y a los que ya te conocen, edifícalos y forma su vida a la imagen de Cristo cada día. En el nombre de Cristo te pido estas cosas con acción de gracias. Amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Nos corresponde hoy exponer el Evangelio de Marcos en el capítulo 10, versículos 17 al 31. Leamos pues el pasaje que nos corresponde estudiar en este día. Dice así la bendita palabra de Dios. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido con esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: Hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Amén.
Este es un pasaje que enseña cosas muy pero muy importantes acerca del Evangelio. Aquí en este pasaje está explicado el verdadero Evangelio. Aquí se puede diferenciar la verdad acerca de la salvación en contra de las falsificaciones de la salvación que muchos hoy en día enseñan. Jesús entonces en este pasaje nos enseña básicamente 4 lecciones muy importantes. En primer lugar, el Señor Jesucristo en este pasaje nos enseña el camino incorrecto de la salvación. En segundo lugar, el Señor nos enseña en este pasaje el camino correcto de la salvación. En tercer lugar, en este pasaje podemos ver las recompensas de la salvación. Y en cuarto lugar, podemos ver una advertencia a los que han sido salvos. Hoy consideraremos solo las 2 primeras lecciones. Y en el día de mañana concluiremos el estudio de este pasaje con una segunda meditación. Veamos la primera, el camino incorrecto de la salvación que nos enseña este pasaje. Obviamente, el camino incorrecto hacia la salvación era el que estaba recorriendo el joven rico. Tan equivocado era este camino que el joven rico ni siquiera estaba seguro de cómo alcanzaría la vida eterna. Este joven, movido por sus dudas acerca de si estaba en el camino correcto, y habiendo oído hablar de un gran maestro que recientemente había aparecido en la escena de Israel, salió a buscarlo para preguntarle sobre el camino correcto. Seguramente ya había sido enseñado por otros maestros de los fariseos, y siguiendo el camino de salvación que le sugerían los fariseos, su alma no encontraba seguridad ni reposo. Por eso corre a preguntarle a este nuevo gran maestro llamado Jesús, y en su misma pregunta vemos lo equivocado que estaba este joven. Noten lo que dice Marcos 10, verso 17. Al salir para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta pregunta que le hace el joven deja ver que él cree que puede salvarse haciendo algo por él mismo. Sus palabras indican que él creía que uno se salva guardando los mandamientos de Dios, y quizás creía que le faltaba alguno por guardar, o quizás esperaba que Jesús le enseñara ese mandamiento que le faltaba, o que le dijera le falta hacer X o Y cosa para poder estar seguro de que era salvo. Obviamente, la respuesta de Jesús va dirigida a mostrarle al muchacho su error en el que está. Y esta pregunta y esta respuesta que le da el Señor está dividida en 2 partes. Noten primero lo que dice el texto, Marcos 10, versículos 18 al 19, en lo que le responde el Señor Jesús a este joven. Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Primero le pregunta al joven: ¿por qué me llamas bueno? Y Jesús mismo responde: ninguno hay bueno sino Dios. Esta primera parte de la respuesta de Jesús es para mostrarle que aquel joven no sabía realmente quién era Jesús. Y el muchacho creía que Jesús era simplemente un maestro más en Israel. No creía que Él era el Salvador, el Mesías de Dios, porque viene a Él como un maestro bueno. Y Jesús lo confronta diciéndole: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno, que es Dios, el que es bueno. Las palabras de Jesús también pretendían corregir la idea que el muchacho tenía de los hombres
y de sí mismo. El joven creía que había hombres buenos y obviamente él se contaba entre ellos. Y es que la mayoría de los seres humanos, amables oyentes, creen que las personas decentes, que no cometen delitos graves como matar, secuestrar o robar un banco, son buenos. Por eso Jesús dice: ninguno hay bueno. Entre los humanos no hay ninguno bueno, amable oyente. El único humano bueno es el Dios hecho hombre, o sea, Jesús, el Hijo de Dios, que vino hace 2000 años a esta tierra y vivió una vida sin pecado y perfecta. Él es el único bueno entre los hombres. Vemos pues cómo estas palabras del Señor Jesús ponen una base muy importante para el verdadero evangelio, es decir, para entender el verdadero camino de salvación. ¿Cuál es esa base, amables oyentes? La respuesta es que no hay un solo hombre ni una sola mujer que pueda ganar por sí mismo la salvación. La Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es contundente. Pablo, en Romanos capítulo 3, citando el Antiguo Testamento, dijo las siguientes palabras, Romanos 3, versos 10 al 12. Dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Claramente el testimonio de las Escrituras nos afirman que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y es porque está escrito, porque Dios sabe cómo es el corazón del hombre. Dios sabe que después de la caída de Adán y Eva, todos nacemos inclinados a lo malo. Nacemos con la semilla del pecado en nuestra mente, en nuestros genes. Por lo tanto, ninguno es bueno ni justo delante de Dios. Y solo el Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo, puede enseñar ese verdadero camino de salvación, porque Él mismo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por Él, tal como lo está enseñando a este joven rico que creía que hay hombres buenos y que él mismo se creía que era bueno y que solo le faltaba una cosita o hacer cierta cosa para poder ganarse la salvación y entrar al reino de los cielos. Así es que, amable oyente, esta es la base fundamental para entender el verdadero evangelio. Lo primero que tenemos que hacer como hombres y mujeres es reconocer que no somos buenos, que somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios y que solo somos merecedores del castigo eterno. El único bueno es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es el único que fue hallado bueno en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, digno de abrir el libro y de desatar sus sellos para que se cumpla y pueda ejecutar su plan eterno de redención. Solo Jesucristo, el león de la tribu de Judá, es el bueno entre los hombres. Los demás hombres, todos somos pecadores y dignos de condenación. En la segunda parte de su respuesta, el Señor Jesús le recuerda a la joven la segunda tabla de los mandamientos de la ley moral de Dios. Noten lo que dice Marcos 10, verso 19. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. A pesar de que el Señor sabía que el hombre no se puede salvar por guardar los 10 mandamientos, es decir, por guardar la ley moral de Dios, sin embargo, el Señor utiliza los 10 mandamientos para hacer ver lo horrendo de nuestro pecado y hacernos ver que todos somos pecadores. Por lo general, los hombres se creen buenos porque creen que en cierta medida ellos guardan la ley moral de Dios,
tal como lo está diciendo aquí este joven rico en Marcos 10:20. Entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero resulta que lo que responde este joven no es real. Resulta que este joven, como también los fariseos, no entendían que, por ejemplo, el mandamiento "no matarás" no solamente prohíbe el homicidio físico, sino también el insulto, el odio, la ira, el resentimiento. Y todo esto el Señor lo castiga con pena de condenación en el infierno, tal como Él lo enseñó en Mateo 5:21 al 22. Escuchen lo que dice en este pasaje de Mateo 5:21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Claramente vemos que matar no consiste solamente en el acto físico, sino consiste también en matar con la mente. Consiste también en insultar a la persona, en decirle cosas con rabia y con odio. Así es que, amable oyente, el hecho de que no hayamos matado, eso no indica que seamos libres de haber violado este mandamiento. Este joven tampoco entendía que el mandamiento "no cometerás adulterio" no solamente prohíbe el adulterio físico, sino también el adulterio mental, tal como lo enseñó el Señor Jesucristo en Mateo 5, versículos 27 al 28. Dice así la palabra de Dios: Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amable oyente, claramente vemos que este mandamiento de no cometer adulterio no simplemente se limita al acto físico, sino que se limita al pensamiento también. Uno comete adulterio cuando mira a una mujer y la codicia en su corazón. Allí ya hemos violado el mandamiento de Dios. Así es que este joven realmente nunca había guardado la ley, o creía que la estaba guardando porque no entendía el verdadero significado de la ley moral de Dios. Y así, los demás mandamientos, como los dos que mencionamos anteriormente, no solamente hacen referencia al acto físico como tal, sino a la intención del corazón. Sin duda, el joven no había entendido la ley y no había visto su verdadero pecado. Si hubiera entendido la ley correctamente, no diría que la había obedecido y se humillaría, dolorido por su pecado, pidiendo perdón a Dios y llorando sobre sus miserias. Pero su equivocado entendimiento de la ley lo hacía creerse bueno y que cumplía la ley desde niño. Por esta razón, el joven andaba por el camino equivocado de la salvación y nunca llegaría así a ser salvo, porque la Escritura dice claramente en Romanos 3, 19 al 20: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, escuchen amables oyentes, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así es que claramente el texto nos enseña que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley, porque la ley lo que hace es mostrarnos lo pecadores que somos y lo necesitados que estamos de un Salvador. En síntesis, el joven estaba en el camino errado de la salvación porque creía que guardaba la ley de Dios y que podía salvarse por su obediencia que en realidad no tenía. Segundo, porque creía que era bueno, cuando en realidad no hay justo ni aun uno sobre la tierra.
Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y tercero, porque no entendía que Jesús no solo era un maestro, sino el Salvador, el Mesías prometido. Por eso, ahora el Señor lo guía por el verdadero camino de salvación. Ese es nuestro segundo punto en esta mañana. El verdadero camino de salvación. Al ver su tremendo error, Jesús tuvo compasión de aquel joven. Veamos lo que dice Marcos 10, verso 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. El texto dice que Jesús, mirándole, le amó. Es decir, que el Señor sintió compasión por aquel joven tan engañado, tan extraviado, y sus entrañas se estremecieron, y entonces Jesús quiso ayudarle, dándole más luz para que encontrara el camino correcto. Entonces, conociendo Jesús que el corazón de aquel muchacho estaba lleno de avaricia, de amor al dinero, y que el dinero era su verdadero Dios, le dijo: vende lo que tienes y dalo a los pobres, y sígueme. Jesús le dijo con estas palabras: tú no has obedecido nunca la ley de Dios. Eres un avaro, eres un pecador, y la avaricia es idolatría. Estás violando el primer mandamiento de la ley de Dios, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mira tu horrendo pecado de avaricia, joven, y arrepiéntete de ese horrible pecado que cautiva la voluntad de las personas, y sígueme, pues yo soy el verdadero camino de salvación y yo soy la verdadera riqueza. En otras palabras, Jesús le dijo al joven: no te puedes salvar a ti mismo. No hay salvación sin arrepentimiento del pecado y la fe en mí. Y eso es lo que Cristo quiere enseñarnos a usted y a mí en esta mañana, amables oyentes. El único camino de salvación es el camino que nos lleva a la cruz de Cristo, porque tenemos que abandonar todo aquello que amamos, pero que nos lleva al infierno y que es carnal y contrario a la voluntad de Dios. Este camino contiene una cruz, es decir, es doloroso y difícil, pero ese es el verdadero camino de salvación. Seguir a Cristo no es fácil, es tomar la cruz y seguirle, es estar dispuesto a despojarnos de aquello que nos separa de Dios, es estar dispuestos a despojarnos de aquellas ideas que creemos que son correctas, pero que son contrarias a lo que la Biblia nos revela acerca de la verdadera salvación. Amable oyente, tal vez tú estás confiando en tus propias buenas obras y te crees muy bueno y justo delante de los hombres. Aún asistes a la iglesia y crees que eres el mejor cristiano de todos y que los demás son unos pecadores y unos hipócritas. Quiero decirte algo: si estás pensando así, estás en el camino del error. Tú tienes que arrepentirte de este pecado y pedirle perdón a Dios, que le limpie su corazón y que le haga una persona humilde y entendida, para aceptar que eres un miserable pecador y que necesitas de la gracia y la misericordia del Señor Jesús para ser salvo. Solo si reconoces que no tienes nada bueno en ti y que necesitas de la misericordia y de la gracia de Dios para que su corazón sea cambiado y su naturaleza caída sea restaurada a la imagen del Señor Jesucristo, solo así podrás ser salvo. Y tienes que entender que debes despojarte de aquellas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. El chisme, la murmuración, el robo, las mentiras, la hipocresía. Todo aquello que a veces no consideramos pecado, pero que es grave a los ojos de Dios, y muchas veces no estamos dispuestos a admitirlo, porque no lo hemos visto a la luz de la palabra de Dios, y creemos que como estamos actuando estamos bien, y en realidad no es así. Amado Dios, yo te pido en el nombre del Señor Jesucristo que traigas convicción de pecado a las personas que están escuchando el mensaje en el día de hoy.
que traigas convicción de pecado a los religiosos que asisten a la iglesia y que creen que por su buen comportamiento se van a ganar el cielo, cuando en realidad no es así. Cristo lo ganó por nosotros, porque Él es el único justo y el único bueno en esta tierra, que ofrendó su vida para librarnos de la condenación eterna y pagó la deuda de nuestros pecados. El único que vivió la vida perfecta que usted y yo no podemos vivir por nuestro pecado, y el único que recibió el castigo que usted y yo merecemos por violar los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Padre, yo te ruego que los limpies y los laves de su maldad y les ablandes el corazón para que entiendan tu verdad. Gracias, Señor, por escucharme. Confío en ti, Señor. Salva las almas en esta nación, en este departamento, que están cegados por su pecado, por ese pecado religioso que los hace orgullosos y que los lleva al camino de perdición. Gracias por salvarnos, Señor, y gracias por morir en nuestro lugar. En el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén y amén. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.